a la misa vespertina de la Cena del Señor, van a ver ustedes que la primera lectura habla precisamente de la institución de la Cena de Pascua. Van a ver ahí que es cuando Dios le da a Moisés las instrucciones, y precisamente es en esa misa de Jueves Santo, que es la misa de la Cena del Señor, que leemos esa lectura para establecer la conexión con la última cena. Y ahora van a entender ustedes realmente de qué se trata de qué se trata todo este ritual, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. La primera copa de vino es esta, y aquí es donde recitamos el Kiddush. El Kiddush es la bendición de la copa de vino, y estas palabras de bendición son las palabras que pronunció Jesús en su última cena. Ellos también consumieron 4 copas, y esto es lo que pronunció Jesús, porque es lo que se pronuncia en todas las celebraciones de Pascua. Baruch atah Adonai Eloheinu malech haolam borei peri hagafen. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has mantenido vivos y nos has sostenido y nos has permitido gozar de este día festivo. Y bebemos todos esta primera copa. Y es jugo nada más. Es jugo. La realidad es que se consumen 4 copas de vino y se consumen 4 copas. Entonces no es de sorprendernos también que cuando Jesús se lleva a los apóstoles al huerto de los olivos después, se le quedan dormidos. Parte de eso tiene que ver con la cantidad de vino que consumieron allá, ¿verdad? Ahora viene otra parte del ritual, es importante. Cada vez que se consume un alimento sólido que se mezcla con una salsa, se tiene que lavar las manos. El que se lava las manos es el que preside el ritual. Pero también en nuestra misa, si se fijan, antes de que el sacerdote bendiga el pan, antes de que lo parta, el sacerdote se lava las manos. Litúrgicamente, el sacerdote se lava las manos para purificarlas, porque puede ser que el sacerdote antes de llegar a celebrar la Santa Misa haya cometido un pecado. Puede ser que incluso celebrando la misa cometa un pecado. ¿Cómo? Pues un pecado de pensamiento. Se purifica las manos para que, independientemente de sus pecados, él pueda confeccionar el sacramento de la Eucaristía, porque lo va a confeccionar con sus manos. Pero ese lavabo, se llama lavabo en la misa, ese lavabo procede precisamente de este lavabo de las manos ritual, porque vamos a tomar el pan y lo vamos a sumergir en una salsa. Y pues voy a pedir a uno de mis hijos, el que quiera, los dos son monaguillos profesionales, así que el que quiera ayudarme, puede aquí ayudarme a que me lave las manos. Sí, es simbólicamente, pero ese es el propósito. Claro que también tenía parte de higiene, ¿verdad? Porque este pan que voy a partir más adelante es un pan que voy a compartir con ustedes. ¿Qué es eso? Que sigue las reglas. Gracias. Bien. Entonces procedamos al siguiente paso. El propósito de la Cena de Pascua es la razón por la que se sigue celebrando, y esto es muy importante para nuestra fe también. El propósito de la Cena de Pascua no es recordar lo que pasó en el pasado, es más bien revivir lo que pasó en el pasado. Es decir, es traer del pasado esa noche de Pascua para vivirla actualmente. Es lo que se conoce como un memorial. Un memorial es la acción litúrgica de recordar algo que pasó en el pasado para traerla al presente, para uno tomar parte de él. En la Cena de Pascua, todo el ritual está diseñado para volver nosotros a revivir, para vivir una vez más esa esclavitud y esa liberación. La última cena era, a fin de cuentas, el memorial de esa Cena de Pascua, pero Jesús le da un giro nuevo. Y lo que nosotros celebramos cada misa es el memorial no de la Cena de Pascua, sino el memorial de la Cena del Señor. Y el propósito de ese memorial es traerla al presente, traer la última cena al presente para nosotros tomar parte de ella. Y van a ver ustedes cómo comenzamos aquí a hacernos partícipes de esa esclavitud, porque lo primero que vamos a hacer es consumir hierbas amargas, y el propósito de degustar las hierbas amargas es degustar la amargura de ese pueblo cuando eran esclavos en Egipto. Entonces tenemos aquí estas hierbas amargas, se llaman carpas, aquí están, cada quien tiene su hierba amarga, ¿verdad? Y estas hierbas amargas, que saben amargas como la amargura de la esclavitud, las van a mojar en el agua salada que tiene cada quien,
porque esa agua salada nos va a recordar el sabor de las lágrimas que se lloraron en ese tiempo de esclavitud. Y así probamos la amargura con las hierbas amargas. Y primero, una vez que lo mojamos, voy a bendecirlos y entonces digo: bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que has creado el fruto de la tierra. Y entonces, ya que tienen sus hierbas amargas remojadas, denle una mordida. No la coman toda, pero denle una mordida y con eso van a probar la amargura y van a probar la sal de las lágrimas. Bueno, ahora tengo aquí, junto a mí, tengo 3 rebanadas de pan ácimo. Y voy a tomar, sí me va a hacer falta una servilleta. Voy a tomar la rebanada del medio. Ya aquí tenemos una, perfecto. Voy a tomar la rebanada del medio del pan ácimo y la voy a partir en 2. Toma años de práctica partirlo a la mitad sin que se te haga pedazos. Años de práctica. Los desafío a que hagan ustedes lo mismo a la primera. Y entonces lo que vamos a hacer es que esta mitad que está aquí la vamos a guardar. Y la vamos a guardar bien guardada. De hecho, los más pequeños de la casa, ¿quiénes son los más pequeños? Ustedes. Bueno, entre ustedes tres, con mucho cuidado de no romperlo, y sin subir solamente en este piso, y sin que Marco vea que es el señor de la casa, escóndanlo donde no lo encuentre, porque al final de la cena va a ir a buscarlo. Vayan los 3 niños. Entre los 3 busquen un lugar secreto y ahí ustedes colocan su... Mucho cuidado. Ahora vamos a recitar la Haggadah que viene ahí abajo, y para eso parte del ritual es que yo levanto el pan ácimo y descubro un poquito, que solamente se deje ver un poquito del pan ácimo. Y entonces, aquí con este poquito pan ácimo que dejo ver, recitamos todos lo que dice aquí. He aquí el matzah, el símbolo de la aflicción y la pobreza. Es el pan que nuestros antepasados comieron como esclavos en el país de Egipto. Esta noche recordamos el maltrato que sufrieron y la crueldad que soportaron. Por ello, a todos los que se encuentran en necesidad les decimos: conocemos su sufrimiento y estamos ansiosos de ayudar. A todos los que padecen hambre les decimos: vengan y únanse a nosotros en nuestra abundancia. Que sea sabido por todos los hombres que por nuestra historia entendemos el padecer de los pobres, sabemos lo que es sufrir, oramos con ellos y por ellos, para que este año traiga consigo la promesa de una vida mejor. Y ahora cubro por completo el pan ácimo, y pan ácimo se dice matzot. En plural se dice matzah, por eso ahí hablamos del matzah, de los matzah. Matzah es el plural de matzot y matzot es pan ácimo. Lo cubro nuevamente, lo coloco aquí y ahora con esto servimos la segunda copa de vino. Y mientras sirven el vino, les platico que una parte hermosa de esta cena son las preguntas que siguen. En estas preguntas, el más joven de la casa le hace una pregunta a la persona más anciana, o sea, yo. Porque pues ya sabemos que Marco es el más anciano, pero estoy yo tomando su lugar. Estas preguntas van haciendo que todas las personas que están presentes comiencen a comprender el sentido de esta noche. Y me parece hermoso porque el más pequeño, que es el que no sabe qué está pasando, le pregunta al más anciano, que es en realidad el que preside, le pregunta: ¿por qué esta noche es diferente de todas las demás? Dice: porque en las otras noches podemos comer pan ácimo o pan con levadura, pero esta noche solamente podemos comer pan ácimo. Por ejemplo, una de las preguntas en la versión original es: en las otras ocasiones cenamos sentados, pero en esta ocasión sentamos reclinados. Entonces hay que recordar que en la antigüedad los banquetes, a diferencia de las comidas que se consumían sentados, los banquetes se consumían reclinados. Entonces este gran banquete se consume reclinados. Con la forma de nuestras mesas de ahora, no se puede comer reclinado. Entonces lo que hacen los judíos cuando celebran su cena de Pascua es que ellos tienen unos cojines de terciopelo muy bonitos y cada quien se coloca un cojín debajo de su brazo y así cenan, y ese cojín simboliza precisamente que están reclinados. Todo para entender por qué es una noche diferente. Entonces, bueno, aquí el más joven, lógicamente el más joven que sepa leer español es el que va a tener que hacer las preguntas. Así que, Marcos, por favor. ¿Por qué esta noche
diferente de todas las otras noches. En las demás noches comemos pan con levadura o pan ácimo, mientras que esta noche comemos solamente pan ácimo. En las otras noches comemos verduras y hierbas de todos tipos, mientras que en esta noche debemos comer solo hierbas amargas. En las otras noches no remojamos las verduras una sola vez, mientras que esta noche las remojamos 2 veces. En otras noches comemos sentados o reclinados sobre la mesa, mientras que esta noche solo nos reclinamos sobre la mesa. Estas 4 diferencias son importantes y significativas. Ellas nos sirven para recordar que la libertad es un preciado valor que no debe darse por sentado. Gaby, mamá. Por medio de los alimentos que probamos esta noche y la manera en que los comemos, aprendemos el significado de la libertad. Para apreciar lo que significa ser libre, debemos recordar lo que se siente al ser esclavo. Y así recordamos esta noche la experiencia histórica de nuestros antepasados que fueron esclavizados en el Egipto de los faraones. Al recordar sus experiencias, la libertad que apreciamos hoy se vuelve más significativa y vital. Una vez fuimos esclavos de los faraones de Egipto, y Dios en toda su gloria y poder hizo que los eslabones de la esclavitud fueran rotos. Él nos redimió y nos condujo hacia la libertad. Y si este gran milagro de la historia no se hubiera realizado sobre nosotros, estaríamos hasta estos días y nuestros hijos después, siguiendo siendo esclavos de los faraones de Egipto. Por tanto, debemos considerar un deber sagrado y una obligación salvaguardar este milagro de salvación por siempre en nuestras memorias. Y no importa tanto qué tan sabios o instruidos seamos, o qué tan bien versados estemos en las enseñanzas de la Torá, el deber de recordar la historia de nuestra liberación de la esclavitud es importante y atractiva. Debe ser vuelta a narrar cada año en este tiempo. Y mientras más repitamos la historia y meditemos sobre su mensaje de libertad, más sentiremos la necesidad de alabar a Dios. Entonces con esto voy a bendecir la segunda copa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que creaste el fruto de la vida. Y entonces bebemos esta segunda copa. Y se vuelven a llenar las copas una vez más. Y mientras van llenando las copas una vez más, les cuento entonces que la parte que sigue es lo que se conoce como el Jalel. El Jalel es un canto de alabanza y está formado por los Salmos 114 al 117. Vamos aquí a leer una versión reducida porque es realmente una lectura bastante grande. Pero esos Salmos 114 al 117 lo que hacen es contar precisamente cuando el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo. ¿Se acuerdan ustedes que después de pasar mucho tiempo en el desierto, el faraón se arrepiente y manda a sus soldados a que los atrapen y los capturen y vengan de nuevo? Los van ellos avanzando por el desierto y cuando van a llegar al Mar Rojo, Dios habla con Moisés y ya a esas alturas, cada vez que Dios hablaba con Moisés, Moisés seguramente temblaba de miedo porque algo tremendo iba a pasar. Y le dice Dios a Moisés, Moisés, estaba pensando. ¿Qué pensaba, Señor? Estaba pensando que sería bueno que el faraón y sus ejércitos vengan a perseguirlos. Porque si vienen a perseguirlos, eso me va a dar la oportunidad de demostrarles todo mi poder y demostrarles quién es el que realmente manda aquí. Y entonces Moisés dice, ¿y cuándo van a venir a perseguirnos? Pues ahí vienen. Y voltea a Moisés y se ve rodeado de un ejército que viene de pelones con rímel y todos ellos vienen detrás del pueblo de Dios para perseguirlos. Entonces dice Moisés, ¿y qué hacemos para escapar? Dice Dios, bueno, clava tu cayado a la orilla del Mar Muerto y yo voy a hacer que sople un viento del este y separará las aguas. Pasa con todo el pueblo por las aguas del Mar Rojo y cuando ustedes estén fuera del Mar Rojo, va a venir todo el ejército del faraón, todos se van a meter al Mar Rojo. Cuando estén en medio del Mar Rojo, quitas tu cayado, yo cierro las aguas y con eso los exterminamos. Y en efecto eso fue lo que sucedió. Y venía Moisés con toda la gente, todos los niños ahí viendo el agua a los costados.
Y Moisés apresurándolos porque se acercaba cada vez más el ejército, hasta que finalmente llegan todos, cruzan, entran todos aquellos pelones con rímel, entran al Mar Rojo, quita Moisés su cayado y las aguas los ahogan a todos, y con eso la victoria final es para Dios y su pueblo. Es de lo que hablan estos salmos del 114 al 117 que se conocen como Jalel. Jalel significa alabanza, de ahí viene nuestra expresión. Si ustedes les digo Jalel significa alabanza y les digo Jalel Hayá, van a entender que eso significa aleluya, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos, significa alabado sea Dios. Vamos entonces a leer el Jalel, y lo que vamos a hacer es que vamos me gustaría aquí que lo salmodiemos a la usanza cristiana, y entonces lo hagamos por dos coros, hombres y mujeres. Y entonces empezamos uno los hombres y las mujeres responden. Y decimos primero aquí la antífona: demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterno su amor. Cuando Israel salió de Egipto, decimos los hombres, la casa de Jacob de un pueblo bárbaro, se hizo Judá su santuario, Israel su dominio. Retrocedió el Jordán, los montes brincaron lo mismo que carneros, las colinas como corderillos. Mar, ¿qué es lo que tienes para huir? Y tú, Jordán, para retroceder. Montes para saltar con carneros, colinas como corderillos. Tiembla tierra ante la paz del dueño, ante la paz del Dios de Jacob. Aquel que cambia la peña en estanque y el infernal en una fuente. Y ahora todos levantamos la copa, no la vamos a consumir, la vamos a levantar a manera de brindis precisamente, y entonces vamos a decir todos juntos: hoy recordamos la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados de guiar y proteger a ellos y a su descendencia de generación en generación. Y ahora pues la dejamos ahí por un momento, y como yo les decía, todo este ritual, todo este menú incluso, está diseñado para que nosotros revivamos de aquella esclavitud y también aquella liberación. De manera que cada uno de los diferentes alimentos que tienen en su plato tiene un símbolo. El pan ácimo, bueno, ya les expliqué, la premura con la que ellos iban a salir esa noche, y también era el alimento de los pobres. Siempre el pan ha sido el alimento de los pobres, y pues tan básico, harina con agua, simboliza precisamente esa pobreza también a la que fueron sometidos cuando estaban en Egipto. Las hierbas amargas, ya les expliqué, simbolizan la amargura, y también, ¿qué otra cosa es importante? El agua con sal simboliza las lágrimas, y van a ver ustedes también que tienen una salsa por ahí. Esa salsa se llama jaroset, y si ustedes se fijan en la salsa pues aparenta ser arcilla. Tiene la apariencia de una arcilla, y eso es para recordar la arcilla con la que ellos tenían que construir ladrillos cuando eran esclavos en Egipto, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos aquí. Bueno, lo que representa el huevo es, ellos tenían que celebrar este banquete, ¿verdad? Y lo tienen que seguir celebrando, y tiene que ser un banquete porque es la fiesta de las fiestas para los judíos. Hubo un momento en el pueblo de Dios en el que tal era la pobreza que a la mayoría de las familias no les alcanzaba para celebrar un banquete, y era una orden celebrar el banquete. Entonces las autoridades religiosas dispusieron que con que cada quien comiera un huevo cocido cumplía con el requisito de celebrar un banquete. Es la razón por la que en la Pascua, a la fecha, se come este huevo que simboliza todo el banquete entero. Este, queridos amigos, es el auténtico huevo de Pascua. Entonces, ya que les he explicado lo que significa cada alimento, levantamos otra vez la copa en la página 11 y decimos todo. Yo digo. Y así levantamos nuestras voces en palabras de gratitud y alabanza al Señor Dios nuestro, que vio conveniente traer la salvación y la libertad a nuestros oprimidos antepasados. Milagrosamente los rescató de las ataduras de Egipto y los trajo una nueva vida con su promesa de libertad. Él convirtió su tristeza en alegría, su lamento en gozo, y su oscuridad en la gran luz de la esperanza. Por toda su bondad, por su gran don de la redención, elevamos nuestras voces en cantos de alabanza. Aleluya. Pues bien, ahora, ya que vamos a empezar a prepararnos, ahora sí, para la cena. Primero vamos a hacer la cena ritual, y después vamos a hacer la cena del banquete, la cena de la fiesta, ¿verdad? La cena festiva. Entonces, para prepararnos a consumir los alimentos, pues cada quien se va a lavar las manos. Entonces mis monaguillos pasen rápidamente. Es algo simbólico, con que se mojen las puntas de los dedos y se sequen. Con eso cumplen con este requisito. En la última cena, este es el momento en el que Jesús de pronto
se quita su ropa, coge una toalla y le comienza a lavar los pies a los apóstoles. Los apóstoles ya los tenían lavados porque se les lavaron al entrar a la casa. Pero Jesús en ese momento lo hace asumiendo el papel del esclavo de más baja categoría. En ese tiempo se permitía que hubiera esclavos en las casas y tenían diferentes rangos. Los esclavos de más alto rango eran como los secretarios privados, llegaban a ser hasta consejeros de los amos de la casa. Pero lógicamente que las tareas que nadie quería hacer se le encomendaban a los esclavos de más bajo rango, y uno de ellos era lavar los pies a las personas que llegaban pues con el polvo del camino, a veces con el lodo del camino. Y la gran sorpresa es que Jesús, siendo el maestro de todos esos apóstoles, siendo él el maestro, asume el papel del esclavo de más baja categoría y comienza a lavarle los pies a los apóstoles. Es por lo que entran en shock y se sorprenden. Pero Jesús quiere enseñarles que tienen ellos que amar como él ama. En esa última cena les va a dar el mandamiento del amor en el Evangelio según San Juan. Y ese mandamiento del amor consiste en que amen como él nos ha amado. Y para dejar claro cómo nos ama él, se va al extremo de servir como el esclavo de más bajo nivel. Que eso a fin de cuentas es solo una probadita del servicio más extremo que va a hacer por toda la humanidad. Porque si extremo resulta que Jesús, que es el Hijo de Dios, le lave los pies a los apóstoles, más extremo resulta que muere en una cruz por nuestra salvación. Y ese lavatorio de los pies es una acción profética que simboliza su muerte y su resurrección en la cruz. Cuando Jesús se quita su vestidura, eso es un símbolo de que está perdiendo la vida. Después lo sirve lavando los pies, como nos va a servir muriendo en una cruz. Y cuando al final Jesús recoge sus vestiduras, eso es un símbolo de Jesús que recupera su vida. Por eso en el lavatorio de los pies en la misa van a ver que el sacerdote se quita la casulla, después realiza el lavatorio y al final se coloca la casulla. Es la razón por la que solo el sacerdote puede lavar los pies de los demás, porque es solamente el sacerdote el que está representando a Cristo. Mauricio, lo hacen en las casas, pero no en las sinagogas. No, esto se hace en las casas, sí, se hace en las casas. Y cuando lo celebran, a veces he visto que hay, pues igual, familias cristianas que se reúnen a hacer su cena de Pascua y lo quieren hacer muy judío. Pero se pasan de judíos porque, por ejemplo, algo que he visto que hacen es que algunos compran las kipás. Marco, no he conseguido las kipás y todos los años me prometo comprar un par de kipás para ti y para mí y no me da tiempo. Los gorritos, ¿no? Que les recuerdan a ellos que siempre hay algo por encima del hombre, ¿no? En este caso Dios. Pero también lo que he visto que hacen en algunos lugares equivocadamente es que la persona que preside se pone su manto, ¿verdad? El talit. El manto ese de blanco con motivos azules y las borlas a los costados. Y entonces he visto en algunas fotos y videos de gente que pone en YouTube que se ponen el talit para rezar. Pero resulta que no, porque el talit únicamente se emplea para rezar de día y la Pascua es una fiesta de noche. Entonces no se reza con el talit, solo los hombres lo usan. Y es muy bonito el talit. Y es algo que a mí me hubiera encantado que los cristianos nos hubiéramos quedado con eso. Porque el propósito de ese manto, de ese talit para orar, es que los hombres se lo colocan encima de la cabeza y se encierran en él a manera de una tienda de campaña y ahí rezan en la intimidad con Dios. Entonces es una manera total de recogerse donde estás a solas con Dios. Y bueno, pues por alguna razón eso no nos lo quedamos. Hubiera sido hermoso a mí me hubiera encantado poder rezar así recogido, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando vemos que Jesús dice, ustedes cuando recen, enciérrense pues es enciérrense, les recuerda, no cojan, enciérrense ahí donde nadie los vea, es como ustedes tienen que rezar. En fin, cosas que veo y pues les voy comentando como datos culturales mientras hacemos todo lo demás del ritual. Con el pueblo de Israel de Egipto, más o menos ¿cuántos iban? ¿Cuántos iban? Pues la verdad no sé cuántos habrán sido, unos 2000 tal vez. Sí, y ellos avanzaban. La costumbre, según los historiadores de aquellas épocas y todo, es que los pueblos solían ser nómadas, y había tribus de pueblos nómadas. Entonces la costumbre era viajar 20 kilómetros diarios. Era lo que avanzaban, 20 kilómetros por día. Y la tradición, la costumbre práctica era que salían primero las mujeres y los niños y ya más adelante en el día salían los hombres a alcanzarlos. Entonces, por ejemplo, porque los hombres caminan más rápido y las mujeres con los niños pequeños y todo eso, entonces ellas empezaban. Y era la costumbre siempre que se hacían viajes largos. Entonces, por ejemplo, y esto explica por qué se les perdió Jesús a José y a María cuando fueron en peregrinación a Jerusalén. Fueron a la Pascua precisamente.
todos los que vivían a 20 kilómetros de Jerusalén o menos tenían la obligación de ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Los que vivían a más de 20 kilómetros la podían celebrar en su casa. Entonces, como ellos vivían en Nazaret, estaban en la distancia, tenían que ir allá. De hecho, no eran 20 kilómetros, eran 45. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que están allá, llega la mañana, obviamente van en toda la procesión del pueblo, sale María. Jesús ya tenía 12 años, ya no era un niño. Entonces sale María, pues ella piensa que se queda con José. Sale José, él piensa que va con María. Cuando por fin se encuentran, al día siguiente, ¿qué no venía contigo? ¿Que no se quedó contigo? Pues no, se les perdió y por eso tuvieron que regresar. No, dice el Evangelio que preguntaron entre los conocidos y nadie sabía nada de Jesús. Se tuvieron que regresar otro día más de camino. Por eso lo encuentran hasta 3 días después. Uno que no está, uno de regreso y uno más buscándolo. Y finalmente lo encuentran al tercer día. Pero por eso se les perdió, no por irresponsables, sino porque José pensó que iba con María y María pensó que se quedó con José. Entonces, o sea, bueno, a mí me parece esto interesante porque así nos ayuda a comprender más los porqués de tantas cosas, ¿no? Ahora, volviendo aquí a nuestra cena de Pascua, entonces, y al terminar de este lavatorio decimos, bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado las leyes de la limpieza. Muy bien, ahora voy a tomar de los 3 pedazos de pan ácimo, bueno, de los 3 rebanadas que tengo aquí de pan ácimo, voy a tomar la más grande que está arriba y la voy a partir. Y esto es importantísimo porque este es el pan que partió Jesús cuando se lo dio a sus apóstoles y les dijo, este es mi cuerpo. Entonces aquí, acuérdense lo que dice el Evangelio. Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos. Lo que yo voy a hacer, no por emular a Jesús, sino porque era la prescripción de los judíos, era, ya lo tomé, lo voy a bendecir, lo voy a partir y se los voy a distribuir, ¿verdad? Y el propósito de esto es hermosísimo porque todos ustedes tienen un pan ácimo en su plato, ese es su pan ácimo. Este pan que voy a partir no es mi pan ácimo, es nuestro pan ácimo. Y cuando les dé a cada quien un trocito del pan ácimo y todos nos lo comamos, todos vamos a comer del mismo pan ácimo. O sea, todos vamos a estar comiendo lo mismo. Y eso significa que todos vamos a estar en comunión, porque todos vamos a estar comiendo lo mismo. ¿Se dan cuenta? Jesús necesitaba que todos estuviéramos en comunión con Él. ¿Por qué? Porque Él iba a ir a morir en una cruz por nosotros. Entonces, ¿cómo iba a poder Jesús morir en nuestro lugar a menos que estuviéramos en comunión con Él? Era la única manera de que su muerte valiera para nosotros. Y luego su resurrección. Entonces, ¿qué mejor manera de lograr esa comunión que este rito que de suyo provocaba una comunión entre todos los que estaban ahí presentes? Yo, en las conferencias que he estado dando en María Reina de la Paz, cuando hablé de esto, les contaba una analogía hermosa que se las voy a contar ahora, porque van a ver ustedes el significado de partir el pan y repartirlo. Yo decía en la conferencia, si su mejor amigo llega un día y saca un chocolate y resulta que es su chocolate favorito, y tú le dices a tu amigo, ese es mi chocolate favorito. Y tu amigo te dice, sí, tómalo, y te lo regala. Te comes el chocolate, pero como que te queda un sentimiento de culpa porque le quitaste a tu amigo su chocolate, aunque lo disfrutas, ¿no? Ahora, ¿qué tal que tu amigo saca su chocolate y le dices, ese es mi chocolate favorito? Y tu amigo te dice, ¿qué crees? Que traigo otro. Y saca otro y te da a ti otro. Y él se come uno y tú te comes otro. Lo vas a disfrutar más, ya no vas a tener ese sentimiento de culpa. Pero queridos amigos, no me dejarán mentir que no hay un chocolate más delicioso que cuando le dices a tu amigo, ese es mi chocolate favorito. Y tu amigo lo que hace es que lo parte en 2, te da un trozo, tú te comes uno, él se come el otro. No hay un chocolate más delicioso, ¿sí o no? Y eso es porque al compartir ese chocolate estamos estableciendo una comunión. Estamos haciendo una comunión con nuestro amigo. Y esa es la belleza de este ritual precisamente, que vamos a comer todos de lo mismo y así vamos a estar en comunión. Entonces, voy a tomar el pan, lo voy a bendecir, pero fíjense aparte, la forma de bendecir el pan es que me tengo que inclinar. Y ustedes van a ver al sacerdote en la Santa Misa que se inclina, porque eso hizo Jesús, porque eso es lo que se hace aquí, así es como se bendice este pan. Entonces aquí tengo la fórmula de bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz.
Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Bendito seas, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado comer el panásimo. Entonces ahora voy a partirlo. ¿Ya? Lo tomé, lo bendije, ahora lo voy a partir y se los voy a dar. Y entonces voy a pasar y a cada quien le voy a dar un trocito del mismo pan y de esta forma todos vamos a comer lo mismo. Incluso ustedes vean al final, antes de la comunión, en los ritos de comunión, van a ver ustedes que el sacerdote parte el pan, hasta ese momento lo parte y después lo enseña, lo muestra partido. Lo muestra partido es cuando dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace el sacerdote con esa hostia partida? Un sacerdote de los que sí saben lo que tienen que hacer. Después de eso va a comulgar, pero no se lo come todo. Lo que hace es que se come la mitad y la otra mitad de la hostia la parte y la coloca en la patena que va a dar la comunión, precisamente para simbolizar que está partiendo el pan y que lo está compartiendo. Aunque lógicamente todas esas hostias son del mismo cuerpo de Cristo, pero ese gesto de litúrgico simboliza eso y lo hace más visible, ¿verdad?, para nosotros. Y luego no sé si les ha tocado que a veces llegas a comulgar y no te toca una hostia, te toca el trozo de la hostia grande del sacerdote, ¿no? Y como que sabe más rico por alguna razón. Otra vez es esa sensación del chocolate partido, ¿se dan cuenta? ¿A poco no? Si les ha pasado, sí o no, que sabe más rico el cacho de la hostia del sacerdote. Niéguenlo, no se puede, así es. Comamos todos de lo mismo. Coloquen un poco de la salsa con la hierba amarga, un poquito. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Está representando precisamente la amargura de tener que trabajar como esclavos para fabricar los ladrillos con esta arcilla. Entonces pongan un poco de la salsa con su hierba amarga, ¿verdad? Y entonces, para consumirlo voy a decir aquí: bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado comer hierbas amargas. No se la coman toda, solo coman la punta que han remojado con la salsa. Entonces pueden ustedes ver cómo, a base de experimentar con nuestros sentidos, estamos reviviendo esa amargura y estamos reviviendo esa arcilla. Ese es el propósito del memorial, revivir. Y es lo que hacemos en la Santa Misa, a fin de cuentas, revivimos. El propósito no es ir a observar, es ir a revivir la última cena nosotros ahora. Después de esto vamos a comer un emparedado que se conoce como el Gilel. Y aquí es donde vamos a ver quién es quién, porque van a tomar su panásimo y lo van a partir en dos y a ver si les sale como tiene que ser. Lo van a partir en dos. O sea, les tiene que quedar bien partido en dos. Muy bien, pues entonces ahora hacen un emparedado colocan su hierba amarga, lo que les queda de la hierba amarga, le ponen más salsa, ¿verdad? Toda la salsa que le quieran poner. Este emparedado del Gilel, pues también hubo un momento en la historia en que esto cumplía, esto así de simple y de pobre, cumplía con el requisito del banquete. Y al mismo tiempo que se comen su emparedado del Gilel, lo que pueden hacer es comer su huevo. Y el huevo, ¿cómo se come? La costumbre de comer el huevo es remojado en el agua salada, precisamente. Entonces en este momento comemos todo. Y esto, queridos amigos, ya nos haría cumplir con el requisito en sí. Ya con esto cumplimos con el requisito. Entonces, una vez que terminamos de consumir este emparedado y el huevo, hemos terminado con lo que sería la cena ritual. Y ya de ahí, de la cena ritual, pasamos ahora sí a la cena festiva. Y lo que vamos a cenar son platos tradicionales también de la cena de Pascua. Por supuesto vamos a cenar cordero, porque ese es el plato central. Vamos a cenar cordero. Y vamos también a cenar sopa de panásimo, que es muy tradicional para la cena de Pascua. Esta tercera copa, cuando se sirve la tercera copa, se sirve una copa adicional, que es para... A ver, ¿me pasas la copa adicional? Sí. Esta copa adicional se sirve para el profeta Elías, porque a la fecha los judíos siguen esperando que el profeta Elías regrese. Entonces, ¿qué tal que regrese esta noche? Y por eso se sirve una copa para que si él regresa, entonces en el momento de bendecir la tercera copa,
Se sirve la copa para el profeta Elías. Vamos pues a bendecir entonces la tercera copa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que creaste el fruto de la vida. Se llena por última vez, y la tradición en este momento también es que como se sirvió la copa para el profeta Elías, por si regresa esta noche, pues si regresa por donde entra, entonces la tradición es que en este momento se abre la puerta de la casa y se deja abierta para que si viene Elías por ahí se meta. Bueno, entonces ahora con esto llegamos a la última copa de vino, y esta, si se fijan, esta es la copa más importante de todas. Es la copa de la bendición. Todos los años también me he prometido comprar una copa de la bendición. Y la vez que decididamente fui a comprar la copa de la bendición, cuando llegué a la tienda ya no existía la tienda, ya la habían cerrado. Y fracasé en el intento, pero para la próxima tengo que conseguir la copa de la bendición, porque es una copa especial. En todas las casas hay una copa especial que solamente se usa en este momento, y se llama la copa de la bendición. Es la última copa, es la más importante, y si se fijan es la copa que se toma acabada la cena, y es una especie de brindis pues por la liberación, y esa liberación a donde condujo al pueblo de Dios a que eventualmente Dios pactara con ellos su alianza en el Sinaí. ¿Se dan cuenta? Entonces esta copa es la copa de la bendición, es eso, es un brindis por la libertad que eventualmente nos va a llevar a pactar con Dios una alianza. Jesús dice, este cáliz es la alianza en mi sangre. Y Jesús entonces con eso deja atrás esa alianza para establecer la suya, sellándola, derramando su propia sangre. Entonces esta es la copa que Jesús bendijo acabada la cena, y fue la copa cuyo contenido convirtió en su sangre, precisamente para los apóstoles. Entonces, ¿dónde quedó aquí? Eso lo hizo con la cuarta. Con la cuarta. Por eso es que si te fijas, cuando el sacerdote está leyendo el memorial de la institución de la Eucaristía, dice, acabada la cena, tomó también el cáliz. Así es. Y vamos pues entonces a bendecir la última copa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que creaste el fruto de la vida. Ya tomamos entonces la copa. Y con esto concluimos diciendo todos juntos: este es el poder de la Pascua, esta es la lección de historia, esta es la historia de salvación.